Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Rusia, 1922. Ese año no fue cualquier año. Es el año en el que formalmente la Unión Soviética se forma, justamente al final de ese año. Pero remontémonos unos meses antes. Un joven psicólogo ruso escribe una carta a Sigmund Freud para que se le fuese reconocida una nueva sociedad psicoanalítica en una ciudad llamada Kazán. Freud le concedió el reconocimiento y a partir de ese momento existió una correspondencia, breve pero importante. Dicha correspondencia todavía puede ser encontrada en los archivos de la familia en Moscú. Estoy hablando de Alexander Romanovich Luria. En los siguientes años, Alexander Luria realizó una investigación psicoanalítica por lo demás extensa. Informes, monografías, artículos y trabajo clínico en un hospital psiquiátrico local. El trabajo de Luria no fue poco. Sus informes en el Internationale Zeitschrift für Psychanalyse pueden rendir cuenta de ello. 1922, 1923, en cada una de ellas, informes peculiarmente escritos. Estamos antes de la fundación formal de la Unión Soviética. Y antes de eso, ya se pueden consultar las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica de Kazán, que se llevaron a cabo entre septiembre de 1922 y septiembre de 1923. Un punto importante es mencionar que Luria dictó 12 conferencias. Entre ellas, el 7 de septiembre de 1922 habló sobre el estado actual del psicoanálisis. El 21 de octubre hizo un estudio psicoanalítico de las diferencias en el vestido. Un tema importante al cual volvió cuando participó en 1923 en el Congreso Ruso sobre Psiconeurología en Moscú. Antes de la formación de la Unión Soviética, el 10 de diciembre de 1922, habló ante la Sociedad Psicoanalítica de Kazán sobre la actual crisis en la psicología rusa. El siguiente año, en 1923, el 18 de octubre, tuvo dos participaciones. La primera, que se llamó Algunos principios del psicoanálisis, y otra que era un estudio psicoanalítico de la obra de teatro Saiva, de Leonid Andreev. Y el 5 de marzo habló sobre el psicoanálisis a la luz de las principales tendencias de la psicología moderna. Por otro lado, el 18 de marzo también presentó un estudio sobre las fantasías que se manifiestan en el sueño. Pero ¿quién fue Alexander Luria? ¿Por qué cada vez que se habla de Luria se habla de los trabajos neurológicos o neuropsicológicos? ¿Por qué censurar? ¿Por qué borrar en las academias, en los institutos, inclusive dentro del ambiente psicoanalítico? ¿Por qué borrar la existencia u omitir la existencia de un personaje tan enigmático como especial como Alexander Luria? Posteriormente, Luria se trasladó a la Sociedad Psicoanalítica Rusa, que estaba en Moscú, y la cual había sido fundada un año antes, en 1921. ¿Qué hacía Alexander Luria ahí? Sus actividades oficiales comprendían reuniones científicas, publicación de libros, bajo un título bastante particular, la cual se llamaba Biblioteca Psicológica y Psicoanalítica. Punto interesante que hubiese ahí una división. También trabajó como clínico en el Instituto Psiquiátrico Estatal y por otro lado en el manejo de una guardería y laboratorios psicoanalíticos. Jaroshevsky, según dice en un texto de 1989, asegura que el hijo de Stalin, el cual se llamaba Basilio, estaba entre los niños que asistían a esa guardería. No podemos olvidar que dicha sociedad psicoanalítica rusa incluía entre sus miembros a Sabine Spielrein, quien jugó un papel muy importante en los círculos psicoanalíticos suizos y vieneses. Y por otro lado, otro punto muy interesante es que el psicoanalista Alexander Luria analizó a Jean Piaget durante lo que se dice un breve periodo. ¿Qué hacía Alexander Luria en la sociedad psicoanalítica rusa? ¿Qué hacía Alexander Luria en el psicoanálisis? Fue secretario de la Sociedad Psicoanalítica Rusa y no solo hacía tareas administrativas de ese tipo, también hacía una tarea científica y clínica. Hacía investigaciones sobre el sueño y la transformación de pensamientos. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, que el 29 de mayo de 1924
daría una charla titulada El psicoanálisis como sistema de psicología monística. Y el año siguiente, en el 25, La emoción como una reacción no liberada, que se desarrolló el 26 de mayo. Y el 16 de abril, un estudio llamado Estudio experimental de las fantasías en un niño. Y el 12 de noviembre del mismo 26, el uso de experimentos en las metas psicoanalíticas. El siguiente año, el 23 de febrero, estamos en 1927, dictó una conferencia que se llamó El estudio experimental del pensamiento primario en los niños. Y el 17 de marzo, igual de 1927, dirigió una discusión sobre el libro de Vygotsky sobre la metapsicología de Freud. La parte interesante viene después. Como afirmaría en 1991 Van der Ver y Balziner, diciendo: no es exagerado decir que la historia institucional del psicoanálisis en la Unión Soviética fue determinada por sus esfuerzos, en un grado considerable. Se están refiriendo a Alexander Luria. Sin embargo, el psicoanálisis, el cual es subversivo desde la vena, comenzó a ser tomado como ciencia non grata, y Luria, temiendo por su futuro académico y su profesión, renuncia a la Sociedad Psicoanalítica de Rusia y suspende todas sus actividades psicoanalíticas. Es importante recordar que también pronunció un discurso en el que admitía ciertos errores ideológicos, que evidentemente estos errores solo pueden ser tomados como errores porque no seguían la línea del partido regente en ese entonces. Y mencionaba en ese discurso que biologizaba el comportamiento humano y hacía caso omiso de sus orígenes sociales. Es muy interesante ver cómo usa esa estrategia de que biologizaba cuando a fin de cuentas él iba a terminar haciendo eso, biologizando, con sus grandes estudios neurocientíficos. Y es pues por eso que es aún más extraño, puesto que este discurso lo dice menos de un mes después de dirigir una discusión en la que simpatiza con la metapsicología de Freud. Y entonces, claramente, podemos observar que aunque él, supuestamente por las líneas políticas que estaban en su país, admitía unos ciertos errores, en realidad estaba salvando su carrera profesional y académica como investigador. Sin embargo, unos años más tarde, hay que tener en cuenta que contribuyó con un artículo sobre el psicoanálisis para algo que se llama la Gran Enciclopedia Soviética, en la cual justamente en ese mismo texto la descartaba como una teoría falsa y que pertenecía a la esfera hostil de la ciencia burguesa avanzada. Siempre lo mencionó como un error juvenil. Sachs menciona en 1990: hay aquí, en efecto, un contraste fascinante con Freud. Freud comenzó como biólogo, un neurólogo, y solo más tarde ascendió a la vida mental, a la psique. Mientras que Alexander Luria empezó como un relativista cultural y psicólogo con una orientación predominante hacia el desarrollo social, y solo más adelante ascendió a la neurofisiología y a la biología. Sin embargo, es interesante cómo se pudo camuflar. Sabemos lo que pasaron los psicoanalistas rusos que no pudieron huir del régimen de su país. Los psicoanalistas soviéticos de esa época, acribillados, asesinados. ¿Cómo olvidar a Sabine Spielrein? Y Luria se supo camuflar. Sin embargo, dejó migajas, dejó huellas, dejó sus huellas dactilares, sus huellas digitales, en cada uno de sus textos, y en un modo tan complejo de abordar la situación que incluso le llamó neurodinámica. ¿No acaso algunas áreas del psicoanálisis hablan de psicodinámica? Pappenheim llegará a decir que era la única forma que él tenía para poder continuar su importante trabajo, ya que en aquella época muchos de sus colegas pasaron a una lista negra. Algunos, como había mencionado antes, fueron ejecutados, y los que lograron sobrevivir vivían en una atmósfera de sospecha total. Sin embargo, todo este camuflaje que desarrolla Luria parece que no afectó realmente su compromiso, puesto que en el modo de desarrollar sus investigaciones existe una manera que algunos podrían llamar psicoanalítica. Hay un modo en el que tiende a articular. Nunca quedó muy claro para algunos que vinieron después sobre qué fue lo que pasó con Luria. ¿Fue una cuestión política? ¿Realmente lo consideraba un error juvenil? ¿O finalmente no tuvo más remedio más que camuflarse con el enemigo
y hacerse parte de su staff, manteniendo una articulación psicoanalítica aunque usara otros conceptos y aunque usara otro tipo de práctica. En una esencia había una orientación de sus años de psicoanalista. Años más tarde, en 1940, Luria escribirá un artículo en la enciclopedia acerca del psicoanálisis, donde va a ser bastante neutral sobre cómo se desarrolló el psicoanálisis hasta esa época. Y en realidad le va a dar un punto de vista bueno. Va a haber un visto bastante bueno acerca de la metodología, su marco conceptual y la clínica psicoanalítica. Jorabsky menciona, cito, en resumen, Luria siempre se las arregló para mantener la integridad profesional dentro de su disciplina, a la vez que se adaptaba a los requisitos de las autoridades de afuera. La sutil combinación de autonomía interna y acatamiento externo ha sido un rasgo característico en la respuesta de Luria al estalinismo. Y pareciera entonces, como dice Casulín, que en Luria Freud estaba enterrado bajo capas de verbosidad ideológica, ya que al parecer Luria seguía teniendo una serie de metas muy particulares y esas no cambiaron, esas se mantuvieron a pesar de que ya públicamente no se decía psicoanalista y había renunciado a la Sociedad Psicoanalítica Rusa. Se sabe por una serie de expedientes que incluso Luria ocupaba la asociación libre en el instituto clínico en el que trabajaba en el área de neurología. Según Mark Solms, que nos hace un bellísimo recuento de todos estos años, en un libro llamado The Nature of Human Conflicts, la naturaleza de los conflictos humanos, dice Mark Solms lo siguiente: este libro se basó directamente en las investigaciones que él inició mientras era miembro de la Sociedad Psicoanalítica Rusa, pero el nombre de Freud y el tema del psicoanálisis fueron escrupulosamente evitados en sus páginas. En cambio, Luria ahora conceptualizaba sus hallazgos dentro del marco jacksoniano, así como Freud en 1981 lo había hecho antes que él. Luria entonces hacía énfasis particularmente en la teoría de Jackson en el sentido que, y ahora hay una cita de Luria de 1932, es muy interesante leerla. Dice, el estrato más alto del aparato nervioso era inhibidor, restringiendo las reacciones primitivas de los sistemas cerebrales más antiguos. Esto incluía el papel limitante y organizativo de los estratos morfológicamente más altos del aparato, así como el papel análogo de los sistemas funcionales superiores, creando los complejos procesos de la evolución biológica e histórica. Jackson, trabajando en la fascia, señaló el papel organizativo primario que jugaba el lenguaje en las perturbaciones voluntarias y emocionales que ocurren cuando estos complejos estratos funcionales se lastiman. Esta exposición es de importancia vital para nosotros. Si recordamos un poco el modo en el que Freud articula el aparato mental, es como si Luria estuviese describiendo algo extremadamente parecido, pero con otro léxico. Michael Cole, un alumno de Luria, con el que tuvo una correspondencia desde 1962 hasta la muerte de Luria en el 77, escribió: leído de la manera apropiada, The Nature of the Human Conflicts, el libro que les mencionaba de la naturaleza de los conflictos humanos, es una singular fuente de información, pero leído por separado de su artículo de 1925 sobre el psicoanálisis, este libro parece opaco debido a sus muchas posiciones teóricas. Y otra de las confesiones de Michael Cole es lo siguiente: su interés en el psicoanálisis ya no parecía una anomalía curiosa. Sus aparentes cambios de tema a intervalos frecuentes tenían todos la calidad de una pieza de música intrincada con unos pocos motivos centrales y una variedad de temas secundarios. Sachs en 1990 va a mencionar: el interés de Luria en el psicoanálisis ha sido rechazado como una aberración juvenil. Esto muestra cierta pereza intelectual, incluso arrogancia. Rechazar algunas de las empresas e intereses de un hombre porque no podemos ver cómo encajan en el patrón. Otro autor llamado Luciano Mecacci, en 1988, escribió lo siguiente: el enfoque clínico de Luria al estudio de los desórdenes neuropsicológicos indudablemente surgió de su experiencia temprana en el psicoanálisis de los años 20. Y más adelante, Mecacci dice: el compromiso de Luria con el psicoanálisis era más profundo y más complejo de lo que él quería mostrar. Como cualquiera que viera a Luria en su trabajo en el Instituto Burdenko de Neurocirugía en Moscú, habría notado, su enfoque hacia los pacientes era puramente clínico, más cerca
al estilo psicoanalítico que al de una actitud experimentalista hacia el comportamiento. No tenía un programa fijo para entrevistar y probar a un paciente, sino que empleaba la técnica de asociación libre, seleccionando las preguntas y los ensayos de prueba según lo que surgía en la sesión. Finalmente, su estilo de investigación era único con cada paciente y no podía replicarse con otro paciente. El retrato, entre comillas, neuropsicológico que surgía de sus investigaciones clínicas se ajustaba a la concepción del carácter histórico de la vida psicológica del individuo. Y otra cita más de Sachs, de Oliver Sacks, que dice: en diciembre de 1975 le envié una cinta de exclamaciones verbales y vocales de un paciente mío con síndrome grave de Tourette, entre ellas, pero dichas a tal velocidad que parecían al principio un ruido sin sentido. Estaba la palabra verboten, expresada en una recia, por cierto, parodia, voz teutónica y a veces sugiriendo de algún modo autorrecriminación. Esta expresión había sido dicha bruscamente por el padre del paciente que hablaba alemán, cada vez que su hijo mostraba tics e impulsos no permitidos. La confirmación de esto y en efecto su seguimiento fue iniciado por la carta de Luria a principios de 1975, cuando sugiere que yo estudie, y ahí cita a Luria, dice: la introyección del padre como tic. Y continúa Oliver Sacks: creo que Luria dijo o se sintió capaz de decir en las cartas gran parte de lo que externa o internamente no se sentía capaz de publicar. Y esto me hizo sentir que él todavía guardaba al menos cierta simpatía por el psicoanálisis como herramienta, como descripción dinámica de valor. Y volvemos a la pregunta: ¿qué pasó con Alexander Luria? Aquellos que renuncian públicamente a una sociedad psicoanalítica o a un gremio psicoanalítico, ¿ya no se les lee más? ¿O sus consideraciones ya no son lo suficientemente importantes? ¿Por qué será que hay textos de Luria que nunca se tradujeron a todos los demás idiomas que otros textos de personas que sí se mantuvieron dentro de los gremios psicoanalíticos sí consiguieron? Habría mucho más que yo les pudiera contar sobre Luria y lo que Mark Solms, tomando una gran bibliografía, va resumiendo y contándonos en un libro muy particular que más adelante les voy a mencionar. ¿Qué pasó con este criptopsicoanalista, como llaman algunos? Y digo criptopsicoanalista porque hacía todo como psicoanalista, pero con otro lenguaje, otro léxico en general, estaba encriptado. Michael Cole menciona que tuvo una comunicación personal con Mark Solms en el 89 y le dijo esto: no existe duda en mi mente de que Luria al mismo tiempo tenía simpatía por las ideas psicoanalíticas y era crítico de algunos defectos en esa empresa, pero también que había una fuerte presión externa para renunciar a Freud. Y por otro lado, Jason Brown escribe lo siguiente sobre Luria: antagónico al psicoanálisis, muy a la manera de la mayoría de los neuropsiquiatras soviéticos, aunque su obra parece tener algo en común con la teoría topográfica de Freud. Y un dato más interesante, para no agobiarlos tanto con estas citas tras otra, una cita tras otra, Luciano McCachy, de nuevo, le hace una comunicación personal a Mark Solms el 24 de marzo de 1992, donde menciona que hubo una ocasión en la cual una referencia hecha por un colega occidental sobre la naturaleza de los conflictos humanos disgustó a Luria, quizá porque pertenecía a una vieja historia. McCachy sugiere que Luria fue atraído al psicoanálisis porque deseaba estudiar la psique humana a través del ser humano en sí mismo y no en sus diferentes elementos psicológicos. Y concluye al mismo tiempo: creo que Luria no estaba influido directamente por el psicoanálisis desde un punto de vista estrictamente teórico, excepto en lo que se refiere a la teoría de la fascia de Freud. Pero este es otro punto. Bueno, Luria siempre se presenta en las academias o en la historia de la psiquiatría, neurología, psicología, aquellos que practiquen estas disciplinas. Por mi parte yo les podría decir: Luria nunca es un autor leído en psicoanálisis, o al menos solo podría hablar por mi parte. Entonces nunca había escuchado hablar de que Luria fuese un autor o alguien que haya escrito algo sobre psicoanálisis y que pudiésemos leerlo. Entonces siempre se nos vende a Luria como un gran neurofisiólogo o como un gran neurocientífico o como el iniciador de la neuropsicología. Y entonces queda la pregunta bastante abierta de cuántos otros
por condiciones gubernamentales, por cuestiones revolucionarias, por dictaduras militares, etc., ¿cuántos otros existirán en la historia del psicoanálisis que se volvieron criptopsicoanalistas? Psicoanalistas encriptados en un sistema en el que era o renunciar al psicoanálisis, o morir, o estar encarcelado, o ser torturado. Si alguien tiene la posibilidad de facilitarme los textos de Luria sobre psicoanálisis directamente, no importa que estén en otro idioma que no sea castellano. Bueno, si es ruso sí va a ser muy complicado para mí, pero cuando menos si están traducidos al inglés sería fabuloso. También tenemos que recordar que mucho de la Unión Soviética no sabemos, pero pensemos en el momento en el que Luria estaba. ¿Cómo saber cómo era la situación allá adentro? La Unión Soviética estuvo mucho tiempo encerrada. Como un punto más, por si lo quieren, por más interesante, Donald Woods Winnicott tuvo contacto con Alexander Luria para poder hacer llegar una de sus investigaciones hacia aquel país frío del norte de Europa. ¿Por qué alguien que estuviera públicamente rechazando el psicoanálisis ayudaría tanto a alguien por hacer que se introdujera el psicoanálisis de Winnicott en su país? ¿Cómo Winnicott toma contacto con él? Esa es otra pregunta a la cual no tengo respuesta, pero si alguno de los que me escuchan en este momento tiene algún texto o correspondencia particular en el que podamos seguir investigando sobre esto, sería fabuloso. Y entonces repito de nuevo la pregunta: ¿cuántos más existirán allá afuera, en alguna biblioteca olvidada, algún artículo de alguien que practicó el psicoanálisis camufladamente, encriptado, por miedo a ser perseguido, por miedo a morir? Si tienes un poco más de información acerca de Alexander Luria y sus épicas aventuras soviéticas en el psicoanálisis, o de algún otro personaje que haya tenido una suerte misteriosa acerca de su práctica analítica y quisieras conversar, o si hay alguna duda o sugerencia, te invito a que mandes un correo a suazua.carlos@yahoo.com o a nuestra cuenta de Instagram @undivertimentoserio. Gracias por escuchar. Hasta luego, camarada.